Estimado colega, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a hacer una integración sobre los temas que tú has estado desarrollando en tu formación como psicólogo. Que si bien hemos de recordar que un psicólogo tiene una de las funciones principales, que es evaluar, y que tiene muchas maneras de hacerlo, y que una de esas maneras es utilizar pruebas psicométricas, las cuales nos van a permitir generar procesos de medición acerca de los rasgos, y que con la medición podríamos obtener un conocimiento mucho más certero y mucho más predictivo de lo que puede estar ocurriendo con los individuos. Entonces, en esta ocasión vamos a recordar que esta manera de generar evaluación se va a regir por un instrumento psicológico al que vamos a llamar desde este momento prueba psicológica o prueba psicométrica. Pero, ¿qué es una prueba psicométrica? Vamos a recordar que una prueba psicométrica en realidad es un conjunto de reactivos, un conjunto de ítems, y que al agruparlos nos brinda la posibilidad de crear un instrumento. Entonces, en este momento tú has de saber que un instrumento puede tener distintas maneras. Puede ser un instrumento de ejecución típica o puede ser de velocidad. Puede ser individual, puede ser grupal, puede ser objetivo o puede ser subjetivo. Como quiera que sea, un instrumento constituye un grupo de ítems, y estos ítems tiene a su vez distintos tipos. Tú sabes que hay ítems dicotómicos, de Canevá, de opción múltiple, de apareamiento, numéricos. Hay un conjunto enorme de formas de realizar estos reactivos. Entonces tú como psicólogo debes de saber que cada vez que utilicemos un instrumento psicológico, en realidad lo que estamos haciendo es aplicar un conjunto de reactivos. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber entonces para construir nuestros propios instrumentos? Bueno, pues que esa prueba psicológica debe de tener al menos 4 condiciones o 4 propiedades. Una es la confiabilidad, que nos habla de qué tan estable y consistente es cada uno de los reactivos de nuestra prueba. Y con la confiabilidad podríamos nosotros conocer la exactitud y la precisión de lo que se está midiendo. Otro elemento es la validez, que nos refiere a la congruencia, a la claridad, al apego que tiene el instrumento con relación a su rasgo. Es como decir, si la prueba mide lo que dice medir. Otro punto más es la norma de puntuación, que en realidad constituye la forma de calificación, que como bien sabemos, una prueba psicométrica nos otorga valores, nos otorga números. ¿Qué se hace con esos números? Es la manera en cómo transformamos esos números a fin de darle una interpretación. Y por último, la estandarización, que es la adecuación de nuestra prueba hacia la población destino. Entonces, si tú vas a construir un instrumento psicométrico, debes de conocer estas 4 condiciones. Pero vámonos por partes. En principio, conozcamos la confiabilidad. La confiabilidad, como lo hemos dicho, nos habla de la precisión que tiene un instrumento. A este elemento le vamos a llamar consistencia interna. Y para conocer la consistencia interna, tú como psicólogo has de saber que medimos esta precisión con un indicador denominado alfa de Cronbach, que es un indicador que va del 0 al 1. Este indicador se interpreta cada que construimos pruebas psicológicas. Uno de los primeros elementos que vamos a obtener es la confiabilidad. Y para ello hacemos lo siguiente: creamos nuestro instrumento preliminar, lo aplicamos a cierta población y una vez que lo aplicamos, con sus datos vamos a aplicar fórmulas que nos permitan obtener el alfa de Cronbach. Hay muchos métodos para obtener esto. Entre estos se podría decir que hay algunos como el KR20, que es el Kudes-Richardson, el método de pruebas repetidas, el método de pruebas similares, el método de las 2 mitades, pero todos estos métodos nos van a dar un número que va del 0 al 1, ya lo hemos dicho, y que este 0 al 1 puede tener distintas maneras de interpretación. Si es un número que es de 0.01 hasta 0.2, pues querrá decir que su confiabilidad es muy baja. Si cae entre 0.2 y 0.4 es baja, y así sucesivamente hasta llegar al nivel máximo de 0.8 en adelante hasta el entero. Quiere decir que tenemos una prueba con una confiabilidad muy alta. Para obtener estos indicadores hemos dicho que aplicamos fórmulas a partir de los datos obtenidos. Aquí, por ejemplo, tenemos los resultados de la aplicación de un conjunto o una prueba de 6 reactivos a 8 individuos, y aquí están sus resultados. Para poder obtener la confiabilidad hubo la necesidad de conocer resultados y aplicarlos dentro de la fórmula de fiabilidad. Al momento de aplicarlos obtenemos este valor, que en este caso es de 0.77, que si nos vamos a esta tabla cae en este rango
que podría decir que es una prueba con una confiabilidad muy alta. Presentamos en este caso este conjunto de datos que llamaremos matriz. Y esta matriz se obtuvo a través del método de las dos mitades. ¿Cómo lo sabemos? Porque sus resultados fueron divididos, por un lado, en los resultados obtenidos en los ítems pares, es decir, en el 2, en el 4 y en el 6. Y por otro lado, los ítems nones, 1, 3, 5. Aquí tenemos los datos. Con estos datos aplicamos la fórmula. Esto nos permite ver que si tenemos una sola prueba que estamos poniendo a prueba, lo vamos a partir en dos a fin de poder conocer su grado de confiabilidad. Otro método es el KR20 o Kuder-Richardson, que se aplica solamente en pruebas dicotómicas, es decir, la matriz se genera a partir de solamente dos posibilidades de respuesta, respuestas verdaderas o respuestas falsas. Con esto también sacamos nuestros indicadores, aplicamos la fórmula de KR20 y obtenemos nuestro nivel de confiabilidad. En este caso de 0.146, una confiabilidad realmente baja. Por otro lado, tenemos el método de pruebas repetidas. ¿Qué significa esto? Que tengo una prueba, la someto a una población y la aplico, obtengo los resultados. Luego, vuelvo a aplicar, tras un periodo de tiempo, esa misma prueba a esa misma población. Hago pues una segunda aplicación. Con esto me doy cuenta si la prueba es estable en términos del tiempo. Con los datos genero la matriz y obtengo la fórmula para determinar el alfa de Cronbach, que en este caso fue muy alto. También tenemos pues posibilidades de aplicar y obtener la confiabilidad por otros métodos. Estos son de alguna manera algunos de los principales que se han visto a lo largo de los textos. Otro concepto es el de validez, que lo hemos dicho, y la validez va a tener la manera de generar estabilidad y apego teórico de nuestro instrumento hacia lo que queremos medir. Y la validez se divide en tres condiciones: la de contenido, la de constructo y la predictiva. ¿Qué es lo que debes de saber? ¿Para qué sirve cada una de estas? La de contenido es una prueba cualitativa que obtenemos para saber si los ítems representan el rasgo que se está midiendo. Decimos que es cualitativa porque la validez de contenido se obtiene a partir del juicio de expertos que valoran lo que está uno construyendo como instrumento. A este proceso le vamos a llamar jueceo y depende de la opinión de esos expertos si le otorgamos una validez a nuestro instrumento o no. Por otro lado está la validez de constructo. Esta es cuantitativa y decimos que es cuantitativa porque nos va a dar indicadores numéricos que nos van a determinar la extensión que tiene nuestra prueba para medir lo que dice medir. Esta forma de validez de constructo la obtenemos a través de procedimientos estadísticos basados en análisis factoriales entre los constructos y los resultados. Por eso decimos que es una validez de tipo cuantitativa. Por otro lado, tenemos validez predictiva o validez de criterio. Esta nos indica cuánto es el poder que tiene nuestro instrumento para anticipar las acciones de las personas que está evaluando. Si el instrumento nos dice que es una persona depresiva, ¿qué tanto realmente la persona que ha sido evaluada verdaderamente va a actuar como una persona depresiva? Para obtener la validez predictiva, también aplicamos otros procedimientos estadísticos basados en la correlación entre nuestro instrumento con otros instrumentos o con otras condiciones numéricas. En fin, para sacar la validez nos vamos a dar cuenta que se aplican procedimientos tanto cualitativos como el jueceo, así como cuantitativos, como puede ser el análisis factorial o los métodos correlacionales. De esta manera obtendremos los indicadores de validez. Otro elemento más es la estandarización. Cuando nosotros vamos construyendo un instrumento o cuando traducimos un instrumento, lo que hacemos es buscar la manera de que nuestro instrumento tenga el mismo poder para la población de nosotros. En este caso, una población mexicana o una población latinoamericana. Para eso agarramos muestras representativas, las cuales esto es muy costoso, porque hablamos de que es una muestra representativa cuando alcanza al menos alrededor de un 20% de la población total. Entonces imagínate que si tú vas a hacer un instrumento de adolescencia, ¿cuántos adolescentes vas a tener que poner a prueba con este instrumento para obtener una muestra representativa? Como esto no siempre es factible, utilizamos la posibilidad de generar una estandarización a partir de una baremación, que es un proceso en el cual, de manera muy semejante a la estandarización, obtenemos de una población o un grupo mucho más pequeño los indicadores suficientes para saber si nuestra prueba tiene los elementos de aplicación y de calificación funcionales para nuestra población.
Es un procedimiento más recurrente y que posibilita con buena exactitud la posibilidad de una estandarización de nuestro instrumento. Uno más es la norma de puntuación, y aquí conviene que tú sepas que hay 4: puntaje Z, los decatipos, percentiles y las áreas escalares. Si decimos que esta propiedad nos va a servir para saber de qué manera vamos a utilizar los números que se obtengan, vamos a considerar lo siguiente. Cada que aplicamos una prueba obtenemos un número, y ese número lo vamos a comparar con un estándar. Así, por ejemplo, cuando nos tomamos la temperatura, regularmente nosotros tenemos un estándar corporal, que en este caso es una temperatura de 36 grados. Cuando nos tomamos la temperatura con un termómetro, vemos el numerito que se obtiene y ese numerito lo comparamos con ese estándar a fin de saber si nuestra temperatura es alta o es baja. Lo mismo pasa con los instrumentos psicométricos. ¿Cómo funcionan? Vamos a ver. Una primera de ellas es el puntaje típico o Z. En algunos casos vas a encontrar algo semejante que es el puntaje T. Es lo mismo. Este puntaje se deriva de una curva normal, como esta, en donde vamos a darnos cuenta que la media va a valer 0 y la desviación estándar va a valer 1. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de la población va a tener un puntaje dentro de este margen. Esto nos va a permitir hacer una comparación de nuestros individuos evaluados con su propia población, pues esta curva representa su propia población. De esta manera que si cae un puntaje dentro de lo que es la desviación estándar, sabremos que ese rasgo que estamos midiendo está en una condición normal. Si cae debajo de, el rasgo no existe. Si cae arriba de, el rasgo está en una condición clínica. Esta desviación estándar, decíamos, vale 1. De esta manera, yo aplico una prueba y voy a obtener un número. Si ese número cae dentro de los indicadores normales, es decir, dentro de la desviación estándar, estamos hablando de que tenemos un rasgo, insisto, normal, un rasgo típicamente establecido. Pero si ese número que obtengo al momento de calificar una prueba está por fuera de ese rango, quiere decir que ese rango que estoy evaluando sí está presente en el individuo y en una forma clínica. Si por ejemplo estoy midiendo depresión, si el valor obtenido cae aquí, quiere decir que estamos ante un sujeto que tiene un indicador de depresión posiblemente presente, pero en sus condiciones más normales y típicas. En realidad no requiere una atención psicológica. Pero si su indicador cae por encima de la desviación estándar, entonces ya estamos hablando de una depresión con una condición clínica. Otra manera de conocer esta condición es saber que los puntajes típicos nos van a señalar cuando el rasgo está en una condición normal o incluso está ausente, o bien cuando está en una condición grave o clínica. Para eso nos va a servir el puntaje típico Z. Otro tipo de formas que tienen las pruebas es hablar a través de decatipos. También se derivan de una curva normal, pero esta es una curva plana, porque hay mucha variación de datos. Cuenta con media y hasta más de 4 o 5 desviaciones estándares, de tal manera que divide a la curva normal en 10 pedazos, de ahí su palabra decatipos. En este caso, la norma o la normalidad se va a centrar en los 4 decatipos centrales. Veamos este perfil. Tenemos un perfil con 10 niveles. Está basado en decatipos. Pero a partir del cuarto estamos hablando de una línea de normalidad. De aquí contamos 4 niveles, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que todos los puntajes que caen dentro de estos niveles son normales. ¿En qué nos vamos a fijar nosotros? Que si un número cae dentro de este rango, del 4 al 7 pensemos, pues quiere decir que tenemos una forma muy común o muy normal del rasgo que estamos midiendo. Pero si cae en extremos, entonces hablamos de un rasgo presente y latente. En este caso podremos darnos cuenta que hay rasgos en sus formas diversas. Por ejemplo, una personalidad reservada o una personalidad sociable, menos inteligente o más inteligente, y así sucesivamente. Los decatipos nos van a indicar no si el rasgo está o no está, sino más bien cómo es el rasgo. En ese sentido, vamos a determinar la presencia de la forma de un rasgo o la presencia de otra forma totalmente opuesta, pero también nos va a dar la forma normal de ese rasgo. De tal manera que
las pruebas basadas en decatipos principalmente suelen medir personalidad, porque la personalidad puede adquirir principalmente una de las dos formas fundamentales. Otra manera son los percentiles, y es una manera también muy frecuente. Esta se deriva de frecuencias, y los valores obtenidos están divididos en 100 pedazos. De ahí la palabra percentil, porque es una norma de puntuación basada en 100 pedazos. Cada percentil va a tener la misma cantidad exacta. Y en este sentido, la mediana, que va a valer 50, divide por la mitad a esta curva. En este caso aquí lo vemos. Al momento de hacer esta división, es posible obtener la desviación estándar, que regularmente cae en 25 a 75, y que esto nos va a dar la posibilidad de conocer la frecuencia de un problema o de un rasgo que se está midiendo. En este caso, como tenemos 100 pedazos aquí adentro, vamos a agrupar esos pedazos en grupos de 25 percentiles. A cada grupito le vamos a llamar cuartil, de tal forma que en una prueba basada en percentiles, en realidad vamos a estar hablando de una prueba que tiene 4 cuartiles. La lógica es esta. Nuestro número puede caer dentro de cualquiera de estos 4 cuartiles, solo que aquí nos va a indicar de qué manera ese número está describiendo un desarrollo de ese rasgo específico, desde tenerlo en niveles bajos y hasta tenerlo en niveles altos. De esta manera, si estamos midiendo, pensemos en un rasgo, por ejemplo, depresión de nueva cuenta. Si ese número depresivo cae en el primer cuartil, estamos hablando de un rasgo en su desarrollo leve. Pero si cae dentro de la media, mediana y desviación estándar, estamos hablando de un desarrollo medio, de un desarrollo promedio. Si cae por encima de eso, ya estamos hablando de un desarrollo alto. Si nos damos cuenta, los percentiles nos van a permitir distinguir el nivel de desarrollo del rasgo que estamos midiendo. Una manera más son las edades escalares. Esto es, algunas pruebas de inteligencia le vamos a utilizar a partir de un comparativo con la edad en su nivel de ejecución. Se le va a conocer como edad escalar o edad mental. Y esto nos va a informar solamente el nivel de ejecución. Ojo, no nos dice un desarrollo cerebral, un estado de madurez o un estado psicológico. No, solamente la edad escalar nos va a decir el nivel de ejecución. Si por ejemplo tenemos una prueba que nos mide ejecución verbal, a un individuo de 7 años se la aplicamos y nos da una edad mental de 5, quiere decir que su ejecución en su habilidad verbal es semejante a la de un niño de 5 años, mas no su madurez, no su desarrollo psicológico ni su desarrollo cerebral, solamente su ejecución verbal. Hay que tener cuidado pues en la manera de conocer y de manejar las edades escalares. Por último, vamos a tener nosotros la posibilidad de conocer que estas formas de construir instrumentos nos va a permitir que tengamos entonces los elementos precisos para que desde este momento tú puedas saber qué condiciones vas a tomar en cuenta al momento de construir tu propio instrumento. De aquí lo que va a seguir es que perfecciones tu conocimiento con base al material que hemos revisado y posteriormente empecemos ya los pasos para construir nuestra prueba psicológica. Así que, colega, todo el éxito y el deseo de un buen término con esto y adelante.